Desde su oficina en la cima de un imponente rascacielos en Manhattan, Victoria Mendoza contemplaba la ciudad que nunca dormía. Dueña de una de las firmas inmobiliarias más importantes del país, su vida parecía perfecta desde el exterior. Pero a sus 39 años, Victoria sabía que el éxito no era suficiente. Cada mañana, el reflejo de su imagen en la ventana le recordaba lo que había sacrificado: familia, amigos, amor. Todo lo había dejado atrás para construir su imperio. Aquella mañana, mientras revisaba contratos y enviaba correos electrónicos con precisión quirúrgica, una notificación en la pantalla de su televisión llamó su atención: incendio devastador consume edificio histórico en Brooklyn. Decenas de familias desplazadas. El sonido de las sirenas y las imágenes de humo denso y llamas voraces atraparon su atención. Algo en esas escenas la conmovió profundamente. Aunque no entendía por qué, sintió una conexión inexplicable con esas personas que lo habían perdido todo. Entonces, su asistente entró con un informe en la mano. «Señora Mendoza, el edificio era uno de nuestros activos en Brooklyn», dijo con cautela. Afortunadamente, no había ninguna falla estructural. Parece que fue un accidente eléctrico. Victoria asintió, casi como un reflejo. Pero en su interior, una inquietud comenzó a formarse. ¿Por qué sentía que esto era algo más que un simple incendio? Al día siguiente, Victoria decidió visitar el refugio donde estaban las víctimas del incendio. No era algo que solía hacer, la caridad no era parte de su rutina. Pero esta vez, algo la impulsaba a ir. Quizás era la culpa de saber que el edificio era de su empresa, o tal vez la necesidad de sentir algo más que vacío. Cuando llegó, su presencia no pasó desapercibida. Su porte elegante, sus zapatos de diseñador y su perfume caro contrastaban con el ambiente austero del refugio. La gente la miraba con curiosidad y algo de resentimiento. No era bienvenida, pero tampoco podía ignorarse. En medio de esa marea de rostros cansados, sus ojos se detuvieron en un hombre que sostenía a un niño dormido en su regazo. Alexander estaba sentado en una esquina, con una postura que transmitía tanto orgullo como resignación. Sus ojos oscuros, cansados pero intensos, se cruzaron con los de Victoria. Sin pensarlo, ella se acercó. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Alexander levantó la vista, sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien como ella, una mujer que claramente pertenecía a otro mundo, se interesara en su vida. «Claro», respondió, con cautela. Victoria se sentó y miró al niño dormido. «¿Es tu hijo?», preguntó. «Sí, él es Santiago», dijo Alexander, con una leve sonrisa. Sus ojos brillaron por un instante, como si el simple hecho de hablar de su hijo aliviara su carga. Victoria lo miró, intentando entender cómo alguien podía permanecer tan sereno después de perderlo todo. «¿Y qué piensas hacer ahora?», preguntó, sin rodeos. Alexander suspiró. «No lo sé. Supongo que buscaré otro lugar donde empezar. Pero no es fácil. Nada lo es». Por primera vez en años, Victoria sintió algo que no podía describir. Era una mezcla de compasión y admiración. Había visto a hombres poderosos doblarse ante menos, pero este hombre, a pesar de todo, mantenía una dignidad que la desarmaba. Esa noche, Victoria no pudo dormir. Las palabras de Alexander resonaban en su mente. Algo en él y en Santiago la había conmovido profundamente. Al día siguiente, tomó una decisión. Volvió al refugio y buscó a Alexander. «Quiero ayudarte», dijo, directamente. Alexander la miró con desconfianza. ¿Por qué haría algo así? No nos conoce. Victoria lo miró fijamente. «¿Por qué puedo?» «Y porque creo que lo necesitas». Le explicó su idea, un apartamento vacío en Manhattan donde él y Santiago podrían vivir mientras él encontraba estabilidad. Pero había una condición. «Quiero que trabajes para mí. Necesito un asistente personal, alguien que me mantenga conectada con la realidad. Tú dices lo que piensas, y eso es algo que valoro». Alexander pensó por un momento. Su orgullo le decía que no debía aceptar, pero Santiago era su prioridad. Finalmente, asintió. «Está bien. Acepto». Los días que siguieron fueron un desafío para ambos. Alexander tuvo que adaptarse a un mundo de lujo y reglas que no entendía, mientras Victoria se enfrentaba a la realidad de su propia desconexión emocional. Pero poco a poco, comenzaron a aprender el uno del otro. Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina de Victoria, Alexander dijo algo que la dejó pensando. «Tienes todo este éxito, pero parece que no tienes nada que sea realmente tuyo». Victoria lo miró, sorprendida.
Nadie había hablado con ella de esa manera. Y aunque no lo admitió en voz alta, sabía que tenía razón. Por otro lado, Victoria también comenzó a influir en Alexander. Le mostró que tenía más potencial del que creía. Con su apoyo, él encontró un trabajo estable en su empresa, lo que le permitió comenzar a recuperar la confianza en sí mismo. Un día, el pasado de Alexander volvió para perseguirlo. Un antiguo acreedor apareció reclamando una deuda que él creía olvidada. Esto puso en peligro su relación con Victoria, quien sintió que él no había sido completamente honesto. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó, visiblemente molesta. «No quería que pensaras que buscaba aprovecharme de ti», respondió Alexander, con la voz cargada de culpa. La tensión entre ellos creció, pero fue Santiago quien los unió de nuevo. Con su inocencia, les recordó lo que realmente importaba: las personas que eligen quedarse a tu lado, incluso en los momentos más oscuros. Un año después, la relación entre Victoria, Alexander y Santiago había evolucionado más allá de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Ya no eran solo benefactora y empleado, eran una familia. Y aunque la vida les había puesto obstáculos, juntos habían encontrado la manera de superarlos. En una cena familiar, Victoria levantó su copa y dijo: «Pensé que estaba ayudándolos a reconstruir sus vidas, pero la verdad es que ustedes me ayudaron a reconstruir la mía». Alexander la miró, con una sonrisa que hablaba de gratitud y amor. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. Esta historia nos recuerda que, a veces, las tragedias no destruyen vidas, las reconstruyen. Y que la verdadera riqueza está en las conexiones humanas, no en lo que poseemos. La historia de Victoria y Alexander nos sumerge en un viaje emocional donde dos mundos opuestos colisionan y se transforman mutuamente. A través de sus experiencias, el relato explora temas universales como la pérdida, la resiliencia, el poder de las conexiones humanas y la redención personal. Victoria Mendonza es el arquetipo de una mujer exitosa pero emocionalmente desconectada. Representa a quienes alcanzan la cima a costa de sacrificar su humanidad, perdiéndose en el proceso. Su transformación es gradual y genuina, mostrando que incluso los más endurecidos por el éxito pueden redescubrir la empatía y el amor. Alexander Rivas simboliza la dignidad en la adversidad. A pesar de haberlo perdido todo, no cede al desamparo ni al victimismo, manteniendo su fortaleza por su hijo, Santiago. Su historia encarna la lucha diaria de millones de personas que intentan reconstruir sus vidas después de una tragedia. Santiago, aunque joven, actúa como el puente emocional entre Victoria y Alexander. Su inocencia y necesidad de estabilidad impulsan los cambios en ambos personajes. Alexander como Victoria enfrentan pérdidas en diferentes formas, él en lo material y personal, y ella en lo emocional y espiritual. Ambos encuentran la oportunidad de reconstruirse a través de su relación. El poder de la ayuda auténtica. La historia destaca cómo la verdadera ayuda no se basa en la caridad superficial, sino en acciones que empoderan y dignifican a las personas. Victoria no solo da un hogar a Alexander y Santiago, sino también una oportunidad para redescubrir su potencial. La importancia de las conexiones humanas. A lo largo de la historia, los personajes aprenden que las relaciones significativas son más valiosas que cualquier logro material. El conflicto surge de las barreras emocionales y las diferencias de poder entre los personajes. La resistencia inicial de Alexander, el orgullo de Victoria y los fantasmas del pasado generan tensiones que reflejan las complejidades de las relaciones humanas. Sin embargo, la redención llega cuando ambos se permiten ser vulnerables y confiar el uno en el otro, demostrando que la apertura emocional es clave para superar las diferencias. La historia de Victoria, Alexander y Santiago nos recuerda que las tragedias, aunque devastadoras, pueden ser puntos de partida para un cambio profundo. En un mundo donde el éxito suele medirse por lo que poseemos, este relato nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa, las personas que elegimos cuidar, los momentos de conexión genuina y las transformaciones que ocurren cuando dejamos atrás el egoísmo para abrazar la empatía. La fortaleza no está en evitar las caídas, sino en cómo nos levantamos. Alexander muestra que incluso en los momentos más oscuros, la dignidad y la esperanza son herramientas poderosas para reconstruir la vida. El éxito no es completo si no está acompañado de propósito y humanidad. Victoria aprende que, aunque poseía riqueza y poder, su verdadera riqueza estaba en las conexiones que construyó con Alexander y Santiago. La ayuda auténtica transforma a quien la da y a quien la recibe. Este intercambio de apoyo mutuo muestra que la verdadera caridad no es solo dar cosas materiales, sino también ofrecer oportunidades para el crecimiento personal y la realización. Al final, la vida nos enseña que lo que verdaderamente importa no son los títulos, las propiedades ni el dinero,
sino las personas que tocan nuestras vidas de manera significativa. Victoria y Alexander son prueba de que, aunque vengamos de mundos opuestos, las historias más hermosas nacen de los encuentros inesperados y las conexiones sinceras. Nunca subestimes el poder de una conexión humana. Puede ser lo único que transforme una tragedia en una nueva oportunidad. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos impactantes que revelan la cruda realidad de las situaciones cotidianas. No te pierdas el próximo vídeo, que ya aparece en tu pantalla, con una nueva historia que seguramente te sorprenderá. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad.